Dijo el Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si nosotros leemos superficialmente esta bienaventuranza, tal vez choque con nuestro razonamiento humano, porque casi a nadie le gusta llorar, o no nos gusta ver llorar a las personas. El llanto por lo general se asocia con dolor, con tristeza, con sufrimiento. Así que al decir bienaventurados, dichosos o felices los que lloran, como que no hace sentido en nuestra mente. Tal vez alguien pudiera decir, pues felices los que se ríen, ¿verdad? Felices los que se carcajean. Ellos sí. Sin embargo, hermanos, debemos entender que aún, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, lo necio de Dios es más sabio que los hombres, ¿sí? Y esta expresión del Señor Jesucristo, bienaventurados los que lloran, no es más que sabiduría de Dios. Cuando una persona de verdad pone en práctica estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, va a experimentar la verdadera felicidad. La felicidad que solamente proviene de Dios. Una felicidad, hermanos, que no se puede describir y que las cosas de este mundo no la pueden dar, no la pueden proveer a las personas. Así que es importante hacer nuestras estas bienaventuranzas para que cada uno de nosotros pueda comprobar lo que implica o lo que es en realidad esta felicidad. Vamos viendo, hermanos, algunos puntos importantes en esta lección. ¿Qué significa ser de los que lloran? ¿Qué significa? Bueno, la frase los que lloran procede de la palabra griega penteo y quiere decir llorar por afligirse, llorar por lamentarse. ¿Alguna vez ha ido a un funeral? ¿Ha visto a las personas que están enterrando a su familiar, a su ser querido? ¿Cómo lloran? ¿Cómo se nos desgarra el corazón al observarlas, al escucharlas? Su lamento, su endecho, cómo nos quebramos, ¿verdad? Al observar. O tal vez usted ha experimentado también este dolor cuando algún ser querido, una persona muy amada ha partido de este mundo y lloramos por ella. Bueno, a esa clase de llanto se refiere el Señor Jesucristo. Dice el comentarista William Barclay, dice, la palabra griega para llorar usada aquí es la palabra más fuerte que existe en el idioma griego. Es la palabra que se usa para hacer duelo por los difuntos, para expresar el apasionado lamento por la muerte de alguien que se ha amado entrañablemente. Sí. Yo creo que todos hemos visto esto, lo hemos observado y podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de esa clase de dolor tan grande, tan fuerte que se siente y que produce el llanto en las personas. Se define, hermanos, como la clase de pesar que se apodera de una persona y que no se puede ocultar. No solo produce dolor en el corazón, sino que hace incontenibles las lágrimas. No se puede aguantar de llorar, le duele tanto, ¿sí? Está sufriendo tanto por dentro que las lágrimas no se pueden contener. Por consecuencia, va a llorar la persona. La versión Septuaginta, hermanos, que es la versión que se tradujo, ¿verdad?, al idioma griego de las escrituras del Antiguo Testamento, utiliza esta palabra, por ejemplo, para describir el llanto de Jacob por su hijo José. ¿Ustedes recuerdan cuando lo vendieron sus hermanos y su túnica, ¿verdad?, la mancharon de sangre, con la sangre de un animalito, y se la llevaron a su padre y le dijeron, esto fue lo que hallamos de él? Y dice Jacob, seguramente una mala bestia lo devoró. Y Jacob lloró mucho, mucho. Él ya, inclusive en sus palabras, se demuestra como que en un momento dado no quería vivir por la muerte de su hijo, predilecto, por así decir, que había tenido en su vejez, y lloró mucho en gran manera.
Bueno, es la misma palabra que se utiliza, ¿verdad?, al describir el llanto de Jacob. O si ustedes recuerdan el rey David cuando murió Absalón y cómo llora y se lamenta mucho. Bueno, es exactamente la misma palabra que se utiliza. Una palabra que describe el llanto derivado de un fuerte dolor o de un fuerte lamento, ¿verdad?, que se está sufriendo, se está experimentando. Pero hermanos, ¿qué tiene que ver esta clase de lamento intenso con la verdadera felicidad? Repito lo mismo, como que no hace mucho sentido, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo una persona cuando llora de esa manera, producto de un dolor tan intenso, puede experimentar felicidad, dicha? Puede ser una persona bienaventurada, como dice el Señor Jesús. Bueno, para poder entender correctamente esto, debemos reconocer que el Señor tiene en mente aplicaciones espirituales. Las bienaventuranzas debemos de verlas desde el punto de vista espiritual y no meramente terrenal. ¿Sí? Y cuando consideramos este punto, podemos darnos cuenta que verdaderamente se cumplen las palabras del Señor Jesús. Hermanos, no por el simple hecho de llorar somos nosotros bienaventurados. ¿Sí? No es llorar por llorar, como lo hacemos comúnmente. No hay, digamos, ninguna virtud especial en estar todo el tiempo llorando. No es lo que está diciendo Jesús, no es lo que nos está exhortando a hacer. De hecho, la Escritura, por ejemplo, hay mucha enseñanza en que se nos exhorta a estar siempre felices, gozosos. ¿Sí? Pero ¿cómo armonizar, verdad, tanto lo que dice Cristo con el resto de las Escrituras? Bueno, otra vez, repito, es una aplicación espiritual la que debemos de hacer. El punto importante es reconocer el motivo correcto por el cual las personas deberíamos lamentarnos profundamente. ¿Por qué motivos, por qué razones yo debería hacer duelo, llorar con profundo dolor? Como si una persona muy querida hubiese muerto, así de esa manera. Hay razones, hermanos, hay circunstancias bíblicamente hablando, las cuales esta clase de tristeza, esta clase de dolor son beneficiosas para cada uno de nosotros, para nuestra alma, para nuestra salvación. En tales circunstancias somos bienaventurados cuando lloramos así de esta manera. ¿Cómo ser de los que lloran en la práctica? ¿Cómo ser de ellos? Bueno, vamos viendo, hermanos, estas circunstancias por las cuales deberíamos llorar y por las cuales deberíamos lamentarnos también así de esa manera, como si alguien muy querido hubiera muerto. Una de esas razones es al llorar por los pecados cometidos. Así debería de ser nuestro dolor. Así debería de ser nuestro lamento. Así debería de ser nuestro llanto. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, nuestros malos procederes, que hemos hecho mal, que hemos actuado mal, que hemos ofendido a Dios. Así nos debería de doler y así deberíamos de llorar. El salmista David dice en el capítulo 38, versículo 18 de este libro: por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Hermanos, la manera correcta en la que toda persona debería de reaccionar al considerar sus pecados es de esta forma, como lo hacía David: con profundo dolor, con lamento, con tristeza, con llanto. Otras traducciones como esta, Palabra de Dios para Todos, dice: confieso mis culpas, me duele mi pecado, me duele. Era lo que expresaba David. La Nueva Traducción Viviente dice: pero confieso mis pecados, estoy profundamente arrepentido por lo que hice. La Biblia de las Américas dice: confieso pues mi iniquidad, afligido estoy a causa de mi pecado.
Esa debería ser la reacción de todo hijo de Dios y de toda persona en general. Cuando nos damos cuenta que hemos pecado, debemos sentir dolor, debemos estar profundamente arrepentidos, debemos estar afligidos, tristes y lamentarlo. Sí. A eso se refiere nuestro Señor. Esa es la clase de aplicación, hermanos, espiritual que debiéramos de hacer en cuanto al llorar. La actitud de una persona nunca debería de ser, hermanos, de una forma superficial cuando se refiere a sus pecados. Nadie debería decir, pues, la verdad, fue divertido lo que hice, me la pasé bien, lo disfruté mucho. Si pudiera lo volvería a hacer, aunque yo sé que no está bien y no debo de hacerlo. Pero de que lo disfruté, lo disfruté. Eso no es lamento por el pecado. No. Nadie debería de ver así las cosas malas que ha hecho. Nadie debería de ver, hermanos, como algo gravoso. Pues no puedo hacerlo. No lo voy a hacer porque no puedo, porque Dios me lo prohíbe. No. Así no. Hermanos, si nos hemos equivocado en nuestra vida, porque es la realidad, somos seres humanos y hemos pecado muchas veces contra Dios, no deberíamos verlo como algo forzado de que, ay, ya no puedo hacer tal cosa, no debo de hacer. Allá en el mundo le daba vuelo, ¿verdad? Y hacía tal o cual cosa. Yo sé que ahora ya no puedo, pues ni modo. No. Esa no es la forma de hablar de nuestros pecados. Así no. Con profundo dolor, con tristeza, por las cosas que hemos hecho que han desagradado a Dios. Una persona que se arrepiente de sus pecados no está sonriente, no está contenta, no está como si nada hubiera pasado. No. Eso no es arrepentimiento genuino. Eso no es la forma correcta de reaccionar ante el pecado cometido, ¿no? Repito, debe de haber profundo dolor, de tal manera que aún produzca llanto, deseando en el corazón jamás haber hecho tal cosa, que le duela. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10, dice el apóstol Pablo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El verdadero arrepentimiento, hermanos, no es algo que produce lamento en el sentido de que una persona anhela las cosas que antes hacía y las cuales ahora está dejando, no. Sin arrepentimiento por los pecados, ninguna persona en el mundo podrá ser salva de la condenación eterna. Repito, sin arrepentimiento por los pecados, ninguna persona podrá ser salva de la condenación eterna. Sin embargo, hermanos, ninguna persona puede arrepentirse sin sentir esa tristeza y ese dolor por sus pecados. Es lo que dice Pablo, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Sí. Para salvación. Yo creo que en el plan de salvación, ¿verdad?, en esos pasos de obediencia que una persona debe de dar para alcanzar la salvación y el perdón de sus pecados, yo creo que esa es la parte más difícil. El verdaderamente lamentarse, dolerse profundamente por los pecados cometidos en su vida. Producir ese arrepentimiento genuino en su corazón, ese cambio de mente, de pensamiento, de actitud hacia Dios y hacia el mundo. Pero es necesario.
Dios demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sí. Pero sin tristeza no hay arrepentimiento. No lo hay. Y no meramente, hermanos, tristeza por las consecuencias de sus actos. Sí. Tristeza porque le está yendo mal. Tristeza a lo mejor porque perdió el trabajo. O tristeza porque se rompió su matrimonio, o perdió su familia. No, esa tristeza no. No se trata de simplemente que me duelen las consecuencias de las cosas malas que hice. No. Tristeza por haber pecado. Tristeza por haber ofendido a Dios. Tristeza por haber hecho lo malo delante de sus ojos. Dolor por las cosas cometidas, no por las consecuencias en sí. De tal manera que esa persona, al experimentar esta tristeza, ese dolor, al lamentarse profundamente, al arrepentirse con todo su corazón, estará dispuesto a cambiar su estilo de vida a la manera que Dios le demanda a través de su palabra, a través de su voluntad. Santiago en el capítulo 4, versículo 10, dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Sí, hermanos, cuando se trata de considerar la seriedad del pecado, ninguna persona, ninguno de nosotros debería de ser frívolo. No sé si me entiende esta palabra, frívolo. Una persona frívola es una que no le da la importancia debida o el sentimiento debido o el interés que requiere alguna cosa. Es frívolo. No, así no debemos de ser cuando se trata de considerar nuestros propios pecados. No. Debemos ser como dice Santiago, quitar esa risa de nuestra boca y lamentarnos y llorar y humillarnos delante del Señor para poder ser exaltados, para que Él pueda darnos el perdón. Tristemente hay muchas personas que piensan que están bien así como están, a pesar de todos sus pecados, a pesar de todo lo que han hecho en su vida, a pesar de haber ofendido 1000 veces a Dios, y dicen: yo estoy bien así como estoy. Y no le duele, no se lamenta, no está triste. Sí. No siente ninguna necesidad de cambiar. Hay quienes se convencen a sí mismos de que Dios no los castigará y no temen a las consecuencias. Hay personas que piensan que las cosas que han hecho, pues de alguna manera han sido justificables o que han sido aceptables, que tuvieron sus razones de peso para hacer o cometer tales actos y que no hay problema, están justificados. Pero no, eso es un error. Esa no es la forma correcta en la cual deberíamos considerar los pecados cometidos. Un ejemplo claro, hermanos, de la correcta actitud nos la da el apóstol Pedro. Allá en Mateo 26, verso 75, después de haber negado 3 veces al Señor Jesucristo, le dijo una sierva: tú eres de ellos. Y dijo: no sé lo que dices. Alguien más le dijo: sí, tú eres de los que andaba con el Señor. No. Y con juramento dijo: no. Y le dice a alguien más: sí, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y empezó a maldecir. Yo no conozco a ese hombre. Y dice el verso 75: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. ¿Había pecado Pedro? Sí, pecó. Pecó al negar a Cristo, cuando él mismo había dicho: Señor, yo no te negaré, y si es necesario dar mi vida por ti, yo la voy a dar.
Dijo el Señor: no, Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y así fue. Y no solamente eso, sí, juró de una manera mintiendo y maldijo. Pecó Pedro. Y dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. Y lloró porque le dolió en su corazón lo que había hecho. Lloró porque reconoció que había pecado. Lloró porque estaba triste profundamente. Esa fue su reacción al considerar sus pecados cometidos. Pero esa tristeza, hermanos, produjo en él arrepentimiento. Así que, hermanos, como dijo el Señor, bienaventurados los que lloran como Pedro. Bienaventurados los que su tristeza les hace cambiar la dirección de sus vidas, les hace ir por el camino correcto, les hace buscar el perdón del Señor. Allá en Joel capítulo 2 dice el profeta de la siguiente manera, versículo 12: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Esa es la clase de conversión que Dios demanda de toda persona. Dice el 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios, hermanos, no desea castigar. Él no desea que las personas se pierdan. A veces el mundo dice, no, yo no creo en el castigo, yo no creo en el infierno, yo no creo que Dios sea capaz de enviar a las personas a un lago de fuego. Dios no quiere hacer eso. En realidad Dios no quiere. Los que se van allí es por voluntad propia, por su propia decisión, porque así quisieron, porque Dios hizo hasta lo imposible para que esas personas fueran salvas, pero no quisieron. No quisieron. Él dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con lloro, con lamento. ¿Sí? Así, hermanos, es como debemos de reaccionar. Pero otra cosa importante también es el llorar por los pecados de los demás. Es una manera de ser de los que lloran en la práctica. Allá en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice el 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió. Esa creación perfecta, esa creación que Dios se había hecho, el hombre, la corona de la creación, hecho a su imagen y su semejanza. Ahora, hermanos, lo ve Dios, entregado por completo al pecado, a la maldad. Sus pensamientos solamente maquinaban cosas perversas, de continuo solamente el mal. Y esto le dolió profundamente a Dios. Ver a su creación, hermanos, así, ¿verdad? Sumergida, habituada, viciada al pecado. Y es que cuando alguien es santo, hermano, siempre reaccionará de esta manera al ver el pecado de los demás. Así reaccionó Dios. Y de la misma manera deberíamos nosotros también lamentarnos y dolernos cuando vemos el pecado en otras personas. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y dice Pablo en el verso 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado
Y esa palabra lamentado es la misma palabra penteo que se utiliza ahí en la bienaventuranza, los que lloran. ¿No debieras más bien ustedes haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Dice Pablo. La reacción ante el pecado que estaba existiendo en la congregación, en la iglesia y en Corinto, hermanos, no era la correcta la que estaban teniendo. No era así. Estaban envanecidos. El pecado se estaba cometiendo ahí delante de sus narices, pero no se lamentaban, no se entristecían, no les dolía lo que pasaba. Se envanecieron y aún tal vez se complacieron en lo que ahí se suscitaba en ese lugar. Sí. Lo que dice el apóstol Pablo es exactamente el mismo sentir que debiéramos tener nosotros, hermanos, cuando se comete el pecado a nuestro alrededor. Sí. No hacernos de la vista gorda. No ser indiferentes, no ser algo que me da igual. Si se portan bien, si se portan mal ustedes, a mí me da igual. Hagan lo que quieran con su vida. ¿Sería bien que yo dijera eso? No, eso no. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 20, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y que quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Dice Pablo, y tenga que llorar por los que no se han arrepentido y están cometiendo esta clase de cosas entre ustedes. Sí. Pablo lloraba. A Pablo le dolía mucho cuando él sabía y se daba cuenta de esta clase de actos que cometían los hermanos en la iglesia. Y él pensaba, Dios me humillará tal vez entre vosotros si llego y encuentro esta clase de cosas y tenga yo que llorar por ustedes. Hermanos, de la misma manera debemos dolernos nosotros también. Eso es algo importante. Y si es necesario llorar por lo que pasa a nuestro alrededor. Llorar por nuestros hermanos que tal vez no anden bien. Llorar por nuestra familia, por la gente que vive, hermanos, perdida en el pecado. Solamente cuando nos duela profundamente, solamente cuando nos lamentemos, solamente cuando nos entristezcamos de esa forma, seremos capaces de reaccionar y hacer algo por los demás. De lo contrario, estaremos envanecidos, como los hermanos en Corinto. ¿No debería doler mucho, hermanos, por ejemplo, cuando nuestros hijos abandonan la fe? ¿No debería dolernos mucho cuando ellos se apartan del camino de Dios? ¿O cuando simplemente son indiferentes y no quieren obedecer el Evangelio? ¿No debería doler mucho eso a los padres? Sí debería. Sí debería. No verlo como algo normal. Como, bueno, pues es su vida de mi hijo, es mi hija. Pues ellos sabrán, que hagan lo que quieran. Así no. Debemos de ser de los que lloran. En la práctica debemos de ser de los que lloran, de los que se lamentan y están tristes por el pecado de los demás. No debemos sentirnos tranquilos y mucho menos contentos ante tales situaciones. Cuando en la iglesia hay problemas, hermanos, cuando hay divisiones, cuando hay pecado en los miembros, de la misma manera
no debemos ser indiferentes. Debemos entristecernos, debemos reaccionar de tal manera que podamos corregir, que podamos ayudar para que esas personas dejen su pecado, se vuelvan a Dios. Cuando realmente nos sentimos afligidos por el pecado de las personas que nos rodean, trataremos de enseñar, trataremos de exhortar, trataremos, hermanos, de persuadir a que cambien. Vamos a hacer algo, no nos vamos a quedar cruzados de manos, porque me duele lo que estoy viendo. Porque me duele la persona, la amo, la quiero. Es mi hijo, es mi hermano, es mi padre, es mi familiar, es mi hermano en Cristo. Sí. Así, hermanos, de esa forma. Los cristianos no debemos ignorar, ni conformarnos, ni reírnos, ni mucho menos disfrutar tal vez cuando esta clase de cosas sucedan. Sí. Nuestra meta debe ser siempre instar a las personas a abandonar el pecado y a servir a Dios. Y esto aplica con todos los que nos rodean, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros hermanos en Cristo también, cuando su vida no es correcta delante de Dios. Esa debe de ser la reacción de cada uno. En Romanos capítulo 9, versículo 1 dice Pablo: verdad os digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Por sus hermanos judíos, dice Pablo, deseara aún yo ser anatema con tal de que ellos se salven. Sí. Y así vivía siempre Pablo, afligido por el pecado de los demás. Le dolía, y eso le llevaba a esforzarse mucho, mucho por salvar a tales personas, por guiarlos a Cristo. En Filipenses capítulo 3, verso 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esos que trastornaban las iglesias, esos que causaban problemas entre la hermandad, esos que Pablo dice son enemigos de la cruz de Cristo, le causaban mucho dolor. Dice, lo digo llorando. Sí. Así debemos de ver, hermanos, esta clase de situaciones que a veces suceden, que vemos, que conocemos, así de esa forma. ¿Cuál es la bendición de los que lloran? Dijo el Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sí. ¿Cuál es ese consuelo del cual habla nuestro Señor Jesucristo? Bueno, yo creo que el principal consuelo, hermanos, lo va a encontrar, hermanos, al experimentar las promesas de la palabra de Dios. Cuando alguna persona verdaderamente se duele de su condición espiritual, de su condición de pecado, esto va a resultar en arrepentimiento, lo cual le va a llevar a la obediencia a Dios, y el resultado va a ser el perdón de sus faltas, el perdón de todos sus pecados. Allí, hermanos, ahí hay gran consuelo en el corazón. Cuando una persona, después de que ha considerado, ¿verdad?, su condición espiritual, y le duele profundamente, y se lamenta y llora, y eso le lleva al arrepentimiento, y una vez que hace lo que Dios le demanda para recibir el perdón, esa persona va a sentir el más grande consuelo de saber que ahora todo ha sido borrado, ¿verdad? Todas las cosas de su vida pasada, Dios ya no las toma en cuenta. Ha sido perdonado. Ya no hay ninguna cosa que le condene. Ya no. Y ese, hermanos, es el más grande consuelo que un ser humano puede experimentar.
David en el Salmo 32, versículo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso, feliz. ¿Verdad? Dice el 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cómo puedo ser yo una persona a la cual Dios no culpe de iniquidad? Bueno, la única forma es que mis pecados hayan sido perdonados. Y cuando yo sé y estoy consciente, Dios me ha perdonado, la sangre de Cristo me ha lavado. Qué dicha, qué felicidad más grande, qué gozo, ¿sí? Qué consuelo. En el Nuevo Testamento encontramos ejemplos de personas que experimentaron el gozo de la salvación. Por ejemplo, el eunuco, ahí en Hechos 8:39, dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Sí, gozoso, él estaba feliz, ¿verdad? Claro. Así estábamos nosotros también, hermanos, cuando obedecimos al Señor. En Hechos 16, verso 33, dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Estaba feliz el carcelero de Filipos juntamente con toda su casa de haber creído a Dios. Él sabía que ahora sus pecados habían sido perdonados. Así que, hermanos, para recibir ese consuelo, para tener ese gozo del perdón de pecados, hay que empezar por lamentarnos, por dolernos lo suficiente como para llevarnos al arrepentimiento y buscar el perdón de Dios de acuerdo a las formas, a los medios que Dios ha dejado establecidos en su palabra. El plan de salvación es perfecto, ¿verdad? Cuando una persona lo obedece cabalmente, el Señor le perdona. Por otro lado, hermanos, el trabajo de restauración también produce consuelo y gozo. Dice el Salmo 126, versículo 5: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, dice aquí la palabra de Dios. Y esta, hermanos, debe de ser nuestra actitud al sembrar la semilla de la palabra de Dios para ganar almas, para rescatar a los que viven en el pecado. Nuestras lágrimas, hermanos, nuestras lágrimas deberían de regar la semilla que sembramos. Es decir, que nuestra preocupación por las personas, nuestro sentimiento de dolor al ver su condición, nuestra tristeza por el destino que les espera si no se arrepienten, debe de ir acompañada con la predicación de la palabra. Cuando hable con alguien, muéstrele su preocupación por él. No simplemente, hermanos, le condene. No simplemente trate de destruirle. No, eso no. Preocúpese por él. Que esa persona sienta, que esa persona vea que a usted le duele la condición en la cual él o ella se encuentra. Y predíquele el evangelio, predíquele la palabra. Anímele, exhórtele a dejar el pecado y a volverse a Dios. Así, de esa forma. Si hacemos el trabajo y lo hacemos con buena actitud, con esta preocupación por la persona, vamos a ser consolados al ver el resultado de los que se convierten al Señor. Tal vez sembramos con lágrimas, con tristeza, con dolor por la persona, pero vamos a segar con regocijo, dice la Escritura, trayendo nuestras gavillas. Hay consuelo, hermanos, al hacer este trabajo de ganar almas para el Señor.
Pero finalmente, hermanos, el mayor consuelo para los que lloran lo vamos a encontrar en la vida venidera. ¿Sí? Cuando pasemos de este mundo. Cuando verdaderamente, hermanos, nos lamentamos por nuestra condición espiritual y por la de las demás personas, producto, hermanos, de esa tristeza, lloramos e hicimos todo lo posible por cambiar nosotros y ayudar a otras personas a cambiar, vamos a recibir consuelo en la vida venidera. En el Hades, los que van al lugar conocido como el paraíso o el seno de Abraham, dice la Escritura que son consolados. En Lucas 16:25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Los que en esta vida se ríen, se carcajean de sus pecados y de su condición espiritual y dicen, yo no necesito de Dios, yo no necesito el perdón, así como estoy, me encuentro bien. Cuidado, porque si ahora se ríen, en la vida venidera van a llorar. Será será el lloro y el crujir de dientes. Los que lloran, hermanos, serán consolados. En Apocalipsis 21:4, hablando de la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, ese lugar al cual aspiramos y por el cual nos esforzamos en esta vida, dice ahí, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Bienaventurados los que lloran, hermanos. Dice, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Ya. Ahora es una nueva vida. Ya no va a haber ningún motivo, ninguna razón por la cual llorar. Sí, nada. En el cielo no habrá pecado. Y no va a entrar nadie cargando sus pecados tampoco. Todos los que estén en el cielo, y si es la voluntad de Dios y si somos fieles, ahí estaremos. Seremos personas justificadas, perdonadas. No que nunca pecaron, no. Muchos pecadores, todos los del cielo, todos los que estemos ahí vamos a ser pecadores, pero pecadores perdonados, pecadores justificados, pecadores que lloraron y se lamentaron por las cosas malas que hicieron y buscaron el perdón de Dios. Y allá serán consolados. Dios mismo va a secar sus lágrimas, enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. Y nunca más van a tener un motivo para llorar o para estar tristes. Así será, hermanos, allá en el cielo. En esta mañana queremos invitar a las personas que no han obedecido el Evangelio de Cristo Jesús a que lo hagan. Si usted está consciente que ha pecado contra Dios, arrepiéntase. Arrepiéntase. Confiese su fe en Jesucristo. Diga, yo creo que Él es el Hijo de Dios, que Él es mi Salvador. Y sea bautizado. Al salir del agua, será una nueva criatura, sin pecado, limpio, sin nada más que le condene, salvo de sus pecados. Y de ahí en adelante vivir una vida correcta, perseverando fielmente en la palabra del Señor. Así que la invitación está en pie. Si hay alguien en esta mañana, vamos a cantar un himno de invitación y a través de este himno le invitamos. Después del himno, si hay algún amigo, alguna amiga que quiera obedecer y ser bautizado, puede hacérnoslo saber. O si hay algún hermano o hermana en Cristo que quiera hacer arreglos con Dios, también de la misma manera nos lo puede hacer saber.